¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la fe de un hombre cuando enfrenta el rechazo, la persecución y la tortura por mantenerse firme en su convicción? ¿Cómo puede alguien continuar proclamando la verdad cuando todo lo que recibe a cambio es sufrimiento? La historia del profeta Jeremías, conocido como el profeta que lloraba, es un testimonio viviente de la resistencia y la dedicación a la misión divina, incluso en las circunstancias más adversas. Este relato no solo explorará la vida y la misión de Jeremías, sino que también revelará las duras pruebas que enfrentó en su camino y cómo su inquebrantable fe lo mantuvo firme ante la adversidad. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo la historia de Jeremías puede ofrecerte lecciones valiosas para tu vida hoy. Desde su juventud, Jeremías fue elegido por Dios para ser su portavoz en tiempos de gran turbulencia para el reino de Judá. Era un tiempo de decadencia moral y espiritual, donde el pueblo de Dios había abandonado sus caminos y se había entregado a la idolatría y la injusticia. Jeremías, cuyo nombre significa Dios exalta, fue llamado a ser un profeta no solo para su pueblo, sino también para las naciones. Sin embargo, su misión no sería fácil. Dios le advirtió desde el principio que su mensaje no sería bien recibido y que enfrentaría una fuerte oposición. A pesar de esto, Jeremías aceptó la tarea, aunque no sin expresar su temor y duda. En el primer capítulo de su libro, Jeremías confesó su inseguridad diciendo: Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero Dios le respondió con firmeza: no digas, soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías pronto descubrió cuán difícil sería su misión. Al comenzar a predicar el mensaje de Dios, encontró una feroz oposición de parte de los líderes religiosos y políticos de Judá, así como del pueblo en general. Sus profecías de destrucción y exilio, si no se volvían de sus malos caminos, lo convirtieron en un paria, un hombre despreciado y odiado por aquellos a quienes había sido enviado a advertir. Uno de los episodios más angustiosos de la vida de Jeremías fue cuando fue arrestado por el sacerdote Pasur, quien estaba encargado del templo. Este líder religioso, enfurecido por las profecías de Jeremías, lo mandó a golpear y luego lo puso en el cepo, una forma de tortura pública destinada a humillar al profeta frente al pueblo. Durante toda la noche, Jeremías soportó el dolor físico y la vergüenza, pero al amanecer, cuando fue liberado, en lugar de retractarse, pronunció una profecía aún más severa contra Pasur y contra Judá. Jeremías también fue encarcelado varias veces, y en una ocasión fue arrojado a un pozo lleno de lodo, donde habría muerto de no ser por la intervención de un extranjero que pidió permiso al rey para sacarlo de allí. A pesar de estas pruebas, Jeremías continuó proclamando el mensaje de Dios, aunque su corazón estaba lleno de dolor. Jeremías es conocido como el profeta que lloraba, no solo por las lágrimas que derramó por su pueblo, sino también por su propia angustia. En varios pasajes de su libro expresa su sufrimiento, su soledad y su deseo de renunciar a su misión. Sin embargo, cada vez que intentaba callar, sentía como si un fuego ardiera dentro de él, obligándolo a continuar hablando. A lo largo de su vida, Jeremías fue testigo de la gradual decadencia de Judá y finalmente de la destrucción de Jerusalén por parte del ejército babilónico en el año 586 a.C. Este evento marcó el cumplimiento de las profecías que había estado proclamando durante décadas. El sufrimiento y la desolación que cayeron sobre su pueblo fueron devastadores, y Jeremías, aunque dolorido, no se regocijó en decir: «Te lo dije». Su amor por su pueblo era genuino, y su lamento por su destrucción quedó plasmado en el libro de Lamentaciones, donde expresa su dolor de manera desgarradora. La vida de Jeremías nos enseña varias lecciones valiosas. En primer lugar, su historia nos muestra que ser fiel a la verdad y a la misión que Dios nos encomienda no siempre es fácil. Puede significar enfrentarse a la oposición,
la incomprensión y el sufrimiento. Sin embargo, Jeremías también nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en medio de las pruebas. A pesar de sus momentos de duda y desesperación, nunca renunció a su misión, porque sabía que su llamado venía de Dios. Además, la vida de Jeremías es un recordatorio de que el sufrimiento no es un signo de fracaso. Aunque fue perseguido, torturado y despreciado, su vida tuvo un propósito profundo y duradero. Sus palabras no solo advirtieron a Judá en su tiempo, sino que también han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo consuelo y guía a innumerables personas. Las dudas internas de un profeta. A pesar de su inquebrantable dedicación a la misión que Dios le había encomendado, Jeremías era un ser humano con emociones y dudas profundas. Su vida no fue una constante de fe inquebrantable. Al contrario, estuvo llena de momentos de desesperación y cuestionamiento. Jeremías se encontró en múltiples ocasiones debatiéndose entre la obediencia a Dios y el deseo de abandonar su misión debido al sufrimiento que ésta le causaba. Uno de los momentos más reveladores de esta lucha interna se encuentra en el capítulo 20 de su libro, donde Jeremías lanza una queja directa a Dios. Aquí, el profeta expresa su amargura al sentirse engañado por Dios diciendo: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el día soy motivo de risa. Todos se burlan de mí». Estas palabras muestran un alma atormentada, un hombre que, aunque fiel, se siente traicionado por el destino que se le ha impuesto. Jeremías incluso llega a maldecir el día de su nacimiento, un gesto extremo que revela la profundidad de su angustia. «Maldito el día en que nací», exclama en su desesperación, «el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». Estas palabras son un reflejo del dolor que sentía al ver el rechazo constante de su pueblo hacia el mensaje de Dios y el sufrimiento personal que le causaba su misión. Sin embargo, a pesar de esta desesperación, Jeremías no podía escapar de su llamado. A lo largo de su vida, cada vez que intentaba mantenerse en silencio, algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Si digo, no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trato de contenerlo y no puedo, escribe Jeremías. Este fuego interno representa la compulsión divina que lo empujaba a seguir adelante, incluso cuando su espíritu humano anhelaba rendirse. Lo que hace que la historia de Jeremías sea aún más conmovedora es su profundo amor por su pueblo, a pesar del rechazo que constantemente experimentaba. Jeremías no era un profeta que pronunciaba juicios desde una posición de superioridad o desapego. Su mensaje estaba impregnado de un dolor genuino por el destino que sabía que le esperaba a Judá. Su libro está lleno de lamentos por la destrucción inminente de Jerusalén, y su tristeza no solo era por la ciudad, sino por la gente que la habitaba. Jeremías lloraba por aquellos que no podían ver el peligro en el que estaban, por aquellos que lo despreciaban y rechazaban su mensaje. Esta tristeza es lo que le ganó el título de «El profeta que lloraba». En el libro de Lamentaciones, atribuido tradicionalmente a Jeremías, el profeta expresa su dolor por la caída de Jerusalén con un lenguaje poético y desgarrador. «Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, porque grande es la desgracia de la hija de mi pueblo, una herida muy grave», escribe. Estas palabras capturan la profundidad de su aflicción, no solo por la devastación física de la ciudad, sino por la devastación espiritual de su pueblo. A lo largo de su vida, Jeremías enfrentó innumerables desafíos que habrían hecho que muchos otros abandonaran su misión. Fue encarcelado, torturado, arrojado a un pozo de lodo y constantemente ridiculizado y rechazado. Sin embargo, su resiliencia es uno de los aspectos más inspiradores de su historia. La capacidad de Jeremías para seguir adelante, a pesar de las pruebas extremas, es un testimonio de su fe inquebrantable. No se mantuvo firme por la promesa de una recompensa inmediata o por la esperanza de un alivio personal.
Su motivación venía de una profunda convicción en la justicia y la verdad de Dios y en la importancia de su misión. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, Jeremías encontró consuelo en su relación con Dios. Aunque a veces sentía que Dios lo había abandonado, en el fondo sabía que no estaba solo. En medio de su sufrimiento, Jeremías pronunciaba palabras de esperanza y promesas de restauración para su pueblo, demostrando que, a pesar de todo, mantenía una visión de un futuro mejor. La historia de Jeremías no es solo un relato de sufrimiento y dolor, sino también de esperanza y redención. Aunque vivió una vida llena de tribulaciones, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, ofreciendo inspiración y guía a quienes enfrentan dificultades similares. Jeremías nos muestra que la fe verdadera no es una fe que nunca duda o que nunca sufre, sino una fe que persiste a pesar de la duda y el sufrimiento. Su vida nos desafía a considerar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para ser fieles a nuestras convicciones y nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros hay esperanza. Al reflexionar sobre la vida de Jeremías, nos enfrentamos a la pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir nuestra convicción incluso cuando el camino se vuelve difícil? ¿Podemos, como Jeremías, encontrar la fuerza para continuar incluso cuando todo parece estar en nuestra contra? Te invito a que te quedes con nosotros y sigas explorando estas preguntas mientras profundizamos en la vida de Jeremías y lo que su historia puede enseñarnos hoy. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con aquellos que puedan necesitar estas palabras de aliento.